Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Ahí me termino de alistar. Listo, listo. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo va? Hola, Marcos, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Leyendo un poquito para privado. Está bien. ¿Qué estás cursando? ¿Privado y qué más? Privado y empresa. Ah, bueno, tenés Sí, sí, una sí. pesada y una tranquila. Yo cada vez que me anoto materias, miro la balanza de la justicia e intento equilibrarla para no perderme tampoco. Porque si no, muchas materias y el Está trabajo bien. no van. No, tal cual. ¿Y con quién estás haciendo privado? ¿En qué cátedra estás? Comisión 2. Estoy con Ayala, Rabonese, Acosta. Sí, Sí, con ellos. Intentando materia agarrarla. complicada. Hay que Sí, sí, sí. entenderla. Hasta que haces un clic, pero es complicada. Es una materia Me, difícil de me entender. cuesta, me cuesta más la parte de jurisdicción. Me cuesta mucho más Eh, la parte de jurisdicción. Estoy, por lo menos, ¿Siguen la estudiando parte de lo que es. por vos? Sí, sí, ese Goldschmidt me ha costado, me cuesta. Es tremendo el libro. este, sí, sí, sí. Solo los capítulos seleccionados, pero fundamental, Hoff, pero solo capítulos seleccionados de Sí, Goldschmidt, sí. porque no. Me hace dudar de mi capacidad a veces. Pero bueno. No, es tremendo. Yo cuando la estudié, me acuerdo de haber leído, lo había leído 3 veces ya el libro, y digo, no, pero yo tengo una tara mental, no puede ser. Lo leí 3 veces y no entendí nada. A la cuarta vez creo que ahí lo entendí. Pero no una cosa de loco, no podía entenderlo. Sí, ya partiendo del hecho de que su definición, o sea, al momento de definir, él, yo no sé cómo hace para correr, o sea, él, la verdad, un tipo muy ilustrado, porque hay algunas definiciones que si no me la explican, yo no las puedo entender No, más. no, una capacidad tremenda, pero Sí, insisto, es hasta que le encontrás más o menos el lenguaje y la relación que hace y demás, pero es difícil engancharle la vuelta primero. tal cual, Así que tal bueno. cual. Bueno, ahí se unió. Hola Joaquina, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. Estaba Bueno, tratando de vamos a. prender. Ah, está bien, está bien. Vamos a arrancar entonces, como quedamos a las 8, arrancamos a las 8. Así no nos Perfecto, yo la extendemos clase mucho más. pasada me confundí con el horario, no pude, en realidad entendí mal, nada. Así que la clase pasada no, Nada, no estaba. no te hagas problema. Ahí yo en el campus habrán visto que les habilité todo el material ya del módulo 2, que tuvieron clases el día jueves pasado con mi padre, y les habilité también los textos legales de lo que les voy a hablar hoy, que es sobre el tema de erradicación industrial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es el texto de la ley 11459, una ley bastante reciente, o sea, de sus años ya, pero que ha sido consecuencia de la reforma constitucional en el ámbito provincial, ¿no? Es del año 96, y el decreto reglamentario que ha reglamentado justamente esta ley, el último, que es el 531, que es del 2019, en donde hubo un decreto que estuvo vigente durante mucho tiempo, que era el 1741, pero en el año 2019 fue derogado por el 531, que ahí lo tienen, también el texto de ambos
ley y decreto publicado en el campus. ¿Bien? Perfecto. Vamos a comenzar entonces a hablar un poco. Hola. Como les decía en la clase anterior. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Qué decís? Bien, todo bien, doctor. Bueno, justo, te enganchaste justito porque ahora estábamos por empezar. Les decía entonces, la idea de esta clase es empezar, vamos a ver si podemos terminar, si no, la completaremos en el lunes que viene. Esta ley que trata sobre la erradicación de industrias en la provincia de Buenos Aires. Es una ley, si se quiere, interesante de conocer. Como les dije en la clase anterior, no va a ser que sean excelsos abogados o mejores abogados en el futuro por conocer el texto de esta ley. Es simplemente a los efectos de conocer el texto legal, pues nunca saben cuándo pueden tener que asesorar a algún cliente que diga, che, yo quiero erradicar una industria en la provincia. ¿Con qué tengo que cumplimentar? ¿Cuál es la norma legal? ¿Cuál es la normativa legal que tengo que cumplir? Bueno, la ley 11.459 como pauta principal, ¿no? Es la que rige y marca las pautas para la erradicación de industrias. Dentro de esta materia, claramente esto tiene su relación directa porque estamos hablando de actividad empresarial, industrial, y sobre todas las cosas hay que tener en cuenta que esta ley lo que vino es a ayornar un viejo sistema de erradicación de industrias que teníamos vigente hasta el año 96 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que para que se den una idea databa de la década del 70. O sea que desde el 70 hasta el 96, ¿no? La normativa que regía era exactamente la misma, y que por supuesto no contemplaba un montón de circunstancias que fueron incorporadas con los textos constitucionales provincial y nacional. La principal innovación que trajo de la mano el texto de esta ley es la obligatoriedad en la realización de estudios de impacto ambiental como requisito obligatorio y necesario para la aprobación de la radicación de una industria en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto fue un poco consecuencia, insisto, de las reformas del artículo 41 de la Constitución Nacional y del 28 de la provincia. Ustedes van a ver que en general los textos legales que tratan sobre problemáticas, como en este caso, que tienen algún coletazo en cuestiones ambientales, ¿no? En este caso hablamos de erradicación de industrias, son textos legales que son breves en cuanto a su extensión en el articulado. Si ustedes ven en la ley, no llega escasamente a los 50 artículos. Lo que sucede es que muchas de estas leyes son complementadas con posterioridad con motivo de reglamentaciones de algunas de las normas legales que están previstas acá. Entonces, en general, los decretos reglamentarios que hacen justamente el complemento natural de estos textos legales son un tanto más extensos. La estructura en general de este tipo de leyes es similar en todos los casos. Ustedes piensen que estamos hablando de una normativa de índole que está emparentada con el derecho administrativo, y por lo tanto, supletoriamente siempre se establecen estos textos legales que para aquello que no esté previsto se aplica de manera subsidiaria y supletoria, ¿no? La ley de procedimiento administrativo o el derecho administrativo. Pues precisamente se trata de esto. Es una norma que va a estar, más aún, la evaluación, la aprobación, ¿no? Y el otorgamiento de la documentación que prevé esta ley va a estar dada por órganos de la administración pública. Por eso es que resulta normal y natural que el derecho administrativo tenga algún grado de injerencia en este tipo de normativa. En general la estructura es, y en este tipo de leyes, al ser una norma que involucra cuestiones de derecho administrativo, prevé generalmente también un capítulo destinado a sanciones, para el supuesto de incumplimiento o infracciones a la normativa legal. También tenemos presente que en este tipo de leyes existe siempre una autoridad de contralor, ¿no? O una autoridad de aplicación, que es el órgano de la administración que se encarga de la fiscalización y de velar por el fiel
y normal cumplimiento de esta normativa. En este caso estamos hablando de un órgano provincial, obviamente, que en el régimen legal vigente es el que se denomina la OPDS, siglas que significan Organismo para el Desarrollo Sustentable, que es la autoridad de aplicación de esta ley. Cuando uno se encuentra o se enfrenta con el texto legal, que no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, pero si no vamos a ir analizando algunos de sus artículos, que es lo importante a tener en cuenta acá. Lo primero que hace la ley es establecer el ámbito de aplicación territorial o geográfico de esta ley, y que esto es importante tenerlo en cuenta. Es una ley que tiene su ámbito de aplicación exclusivamente a nivel provincial. O sea, que estamos hablando acá que la normativa va a ser aplicable o extensible a aquellas industrias o actividades que pretendan radicarse dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ocurre en el resto de las provincias de nuestro país? Tenemos normativas similares a esta, pero que el ámbito de aplicación es en todos los casos provincial. No es una ley que rija a nivel nacional. Entonces, esta ley 11.459 tiene aplicación para la erradicación de industrias en la provincia de Buenos Aires. Y esta ley va a ser de aplicación obligatoria para todas aquellas industrias que se encuentren ya instaladas. Esto hablaba al tiempo de la sanción de esta ley, al año 96, que se instalen en el futuro, amplíen o modifiquen sus establecimientos. O sea, con esto se quiso decir que no solamente era esta normativa, y sigue siéndolo, de aplicación obligatoria para que todas aquellas industrias que se instalen, ¿no?, luego del año 96, sino que también fue de aplicación obligatoria para todas aquellas industrias que ya estaban instaladas y en funcionamiento, con lo cual tuvieron que adaptarse a la normativa legal nueva que se había sancionado. Bien, entonces lo primero es el ámbito de aplicación de la ley, que a nivel geográfico se extiende a la jurisdicción del territorio de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, lo que hace la ley es definir, bueno, ¿qué debemos entender por un establecimiento industrial? Porque esto es lo que estamos justamente analizando. Estamos hablando de una ley de erradicación industrial, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber, bueno, ¿a qué considera esta normativa un establecimiento industrial? Ustedes habrán estudiado, quizás en otras materias se les habrá explicado, que en general es bastante criticado el hecho de que en las leyes se definan conceptos. Ahora, cuando los conceptos son definidos de forma tan laxa que permiten abarcar situaciones actuales y futuras, no está mal que se lo defina. Entonces, si ustedes ven en el artículo 2 de esta ley de erradicación industrial, en la forma en que ha sido definido lo que debemos interpretar por un establecimiento industrial, es lo suficientemente flexible como para abarcar en esta definición las situaciones actuales, las industrias que hoy son conocidas, como así también las que en el futuro puedan aparecer y que hoy no son conocidas. Y esto en función de qué? En función de la forma en que ha sido definido lo que debemos interpretar por un establecimiento industrial. Y fíjense que les dice la ley, que considera un establecimiento industrial a todo aquel donde se desarrolla un proceso tendiente a la conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final. Si ustedes observan esta definición, van a ver que el concepto es lo suficientemente amplio, como les decía, para abarcar todas las posibles hipótesis que se den. Porque hablamos de 3 pasos que pueden darse acá. En primer lugar, que estamos hablando de el desarrollo de un proceso. Hablamos de un establecimiento industrial cuando hay un desarrollo de un proceso tendiente a ¿qué? A que una materia prima que va a ser la que se aporte para este proceso mediante
procedimientos que sean de conservación, reparación o transformación, ¿no? Permitan la obtención, ¿no? de un producto final, ¿no? En este caso. Tenemos entonces cuál es el ámbito geográfico de aplicación, y tenemos definido también por parte de la ley lo que se interpreta o considera un establecimiento industrial. Luego de esto, como les dije, una de las principales y bien recibidas innovaciones que trajo de la mano esta ley fue la exigibilidad a todo aquel establecimiento industrial que pretenda radicarse en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de obtener lo que se llama un certificado de aptitud ambiental. ¿Y qué es un certificado de aptitud ambiental? Es justamente un documento, ¿no? Un instrumento jurídico, un documento que resulta apto y obligatorio para poder comenzar con el desarrollo de la actividad industrial. Esto antes no existía, no había una obligatoriedad en obtener un certificado de aptitud ambiental que permitiera con este certificado al industrial realizar sus actividades, sino que cumplían con cierta normativa, comenzaban las actividades y punto, y se terminó, sin hacer un análisis o evaluación sobre el impacto ambiental que la actividad que él iba a desarrollar iba a provocar, ¿no? En el medio ambiente circundante. Hoy esto ha cambiado. En función del texto legal, el artículo 3 establece la obligatoriedad en contar con el pertinente certificado de aptitud ambiental. Y para esto, complemento lógico y natural es que dentro de los recaudos, que vamos a ver después, cuáles son los recaudos que exige la normativa a los efectos de la aprobación del trámite, que van a culminar con el otorgamiento del certificado de aptitud ambiental, es el hecho de tener que realizar un estudio de un impacto ambiental, los denominados EIA, estudio de impacto ambiental. Que también es novedoso, ¿por qué? Porque antes no existía esta noción de estudios de impacto ambiental, sino que lo que estaba contemplado en algunos casos era la posibilidad de realizar lo que se denominaban las auditorías ambientales. Pero a diferencia de entre una auditoría ambiental y un estudio de impacto ambiental, es que el estudio de impacto ambiental es exigido de forma previa al inicio de la actividad, en tanto que la auditoría no es una condición previa al inicio de la actividad, sino que se puede elaborar una auditoría durante el desarrollo de la actividad industrial. Esto cambió sustancialmente el modo de ver esta problemática, porque hoy la exigencia es previa al inicio de la actividad. Y si yo no tengo, ¿no? este certificado de aptitud ambiental, que fue consecuencia de la aprobación de los requisitos que me exige la ley, entre los cuales tenemos un estudio de impacto ambiental, no puedo comenzar a realizar mis actividades como industrial. Lo único que permite eventualmente la ley es realizar alguna suerte de ensayos o pruebas, pero tienen que ser acotados a un determinado ensayo y por un tiempo exclusivamente y determinado. Pero si no, es imposible que realicen la actividad, ¿no? sin la obtención de este certificado de aptitud ambiental. Aclaremos algo, siempre estamos hablando dentro del marco legal, yendo por derecha. Uno me podría decir, bueno, pero en la práctica vemos que hay industrias que no se sabe cómo puede ser que estén funcionando, las condiciones en que lo están haciendo. No hay controles, no hay fiscalizaciones, y sí, debiera haberlos, pero no es lo eficiente que debería ser la fiscalización que debería llevarse a cabo. Entonces, siempre estamos hablando en condiciones de normalidad. ¿Bien? En función de esto, entonces, tenemos ya delimitado que cualquier industria que pretenda radicarse en la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista de los límites geográficos de la provincia debe cumplir con esta normativa. Tenemos definido lo que la ley interpreta por un establecimiento industrial, y tenemos también en claro de que para que una industria pueda comenzar a desarrollar sus actividades en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, necesita una documentación que es un certificado de aptitud ambiental. Sin este certificado
no puedo comenzar a realizar las actividades. Para esto entonces tenemos que saber, bueno, ¿cuál es el trámite? ¿La ley establece un trámite para la obtención de este certificado? Sí. Lo primero que tenemos que determinar es, bueno, ¿quién se encuentra legitimado, en primer lugar, para realizar o iniciar este trámite de obtención del certificado de aptitud ambiental? Y la ley acá en este caso legitima a 3 posibles sujetos que pueden dar inicio a este trámite. ¿Quiénes van a ser? En primer lugar, el propio industrial, el titular de la actividad industrial o empresarial, lo puede hacer en forma personal, sí, por supuesto que lo puede hacer, pero la ley también permite de que la gestión de este trámite se pueda hacer a través de cámaras empresariales o asociaciones industriales. Con lo cual, nos encontramos que tenemos en este caso 3 posibles legitimados activos para dar inicio con este trámite del certificado de aptitud ambiental. El propio industrial o empresario, las cámaras empresariales o las asociaciones industriales. Bien, la ley se encarga de clasificar a las industrias de acuerdo a niveles de complejidad que puedan presentar. En el artículo 15, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque en función de esto veremos el trámite, por dónde va a continuar o ante quién se va a tener que resolver esta circunstancia. Después vamos a ver ante quién se inicia, pero no siempre ante quien se inicie el trámite va a ser el que resuelva y expida la documentación, entendiéndose por el certificado de aptitud ambiental. No siempre coincide. ¿Esto en función de qué? En función del nivel de complejidad ambiental que presente la industria. En la ley, el artículo 15 es el que se ha encargado de establecer, ¿no?, y de clasificar a los emprendimientos industriales en 3 categorías. Primera categoría, segunda categoría y tercera categoría, yendo de la más leve a la más grave, que son las de tercera categoría. Pero uno se encuentra con una sorpresa cuando lee el artículo 15 de la ley, porque los criterios, algunos de los criterios que ha utilizado para establecer los emprendimientos industriales que corresponde que se incorporen en una o en otra categoría, dejan mucho que desear por el alto grado de subjetividad que encontramos en la definición de cada uno de ellos. Entonces, fíjense que la ley dice que en el artículo 15, a los fines previstos en los artículos precedentes y de acuerdo a la índole del material que manipulen, elaboren o almacenen, a la cantidad o cantidad de sus efluentes, al medio ambiente circundante y a las características de su funcionamiento o instalaciones, los establecimientos se clasifican en 3 categorías. Fíjense que toma en cuenta diversos elementos que hacen al riesgo que pueden llegar a generar, para lo cual toman en cuenta material que puedan manipular, la potencialidad de la contaminación al medio ambiente circundante, el tipo de efluentes que pueda llegar a generar, entendiéndose por residuos, por la actividad que vaya a desempeñar, el lugar donde se encuentra instalado el establecimiento, por ejemplo, las dimensiones del mismo. O sea, hay una serie de elementos que son los que se van a evaluar a los fines de determinar si el emprendimiento industrial va a ir a la primera categoría, a la segunda o a la tercera. Pero cuando uno empieza a ver y dice, bueno, ¿cuáles son los que consideramos de primera categoría de acuerdo con el texto de la ley? Y la ley dice que en la primera categoría se va a incluir aquellos establecimientos que se consideren inocuos. Escucharon bien, ¿eh? Inocuos porque su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad o higiene de la población, ni ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente. Yo me pregunto algo.
ustedes están bastante avanzados en su carrera, seguramente a algunos les faltarán pocas materias para recibirse, y tengo que preguntarles algo. ¿En alguna materia de las que han estudiado en forma previa, han estudiado el concepto desde el punto de vista jurídico de algo que se considere inocuo a los efectos del derecho? Evidentemente no. No, esto va a ser más un término emparentado con las ciencias biológicas, si se quiere, en donde hablábamos de ciertas condiciones de algún elemento de la naturaleza, y uno puede llegar a entender lo que pueda considerarse algo inocuo. Pero fíjense que es un concepto cargado de una fuerte subjetividad. ¿Por qué? Porque el considerar que algo es inocuo o no va a quedar en cabeza del juzgador, en este caso, que será la autoridad de aplicación que se encargue de establecer si es inocuo o no. ¿Y qué es inocuo? Sí, que no cause un daño, que no me mate. ¿No? Parece ser un concepto bastante ajeno a la terminología jurídica a la que estamos acostumbrados. Pero peor es el concepto que utiliza en las de segunda categoría. Porque el hecho de que diga inocuo ya es feo en este primer inciso, pero peor es el del segundo inciso que habla de los de segunda categoría, porque reproduce lo mismo, pero la única circunstancia de cambio dice aquellos establecimientos que consideren incómodos. ¿Escucharon bien? Incómodo. Y yo me pregunto, ¿y qué es incómodo? ¿Incómodo qué es? ¿Que tenga un espacio reducido? Que no sea lo suficientemente amplio, que no esté ubicado en el lugar que yo quisiera, o que esté en un lugar, ¿no?, en el descampado o en el medio del ejido urbano, o que haya una gran cantidad de personal y que debiera haber menos y por eso lo consideramos incómodo. La verdad que es lamentable, ¿no?, que haya definido en este aspecto, porque para lo que uno puede ser incómodo, para otro puede ser un palacio, puede ser lo más cómodo que hay. Hablar de términos de comodidad sobre lo que estamos analizando en esta ley realmente es lamentable. No así con la tercera categoría, en donde el concepto de la peligrosidad sí es un concepto que ha sido estudiado, ¿no?, y ha sido abordado por distintas ramas de nuestro derecho, el concepto sobre la peligrosidad, que es lo que justamente establece los de tercera categoría, aquellos establecimientos que se consideren peligrosos. Como el legislador creo que se dio cuenta al poco tiempo de haber sancionado este texto legal, que esto podía llegar a dar algún tipo de problema en materia de interpretación, cuando se sanciona el decreto reglamentario, el originario, el posterior y el actual, 3 hubo importantes, se estableció a los efectos de la clasificación de las industrias una pauta, un criterio de índole objetiva, dejando de lado, ¿no?, estas nociones de inocuidad, incomodidad y peligrosidad que establece el artículo 15, y pasando a un criterio estrictamente objetivo, dado por lo que definieron como el NCA, o sea, el nivel de complejidad ambiental. ¿Y cómo se determina este nivel de complejidad ambiental? Con la sumatoria de una serie de conceptos, de rubros, ¿no?, que se les asigna un valor a cada uno de ellos, que están relacionados con lo que hablamos al comienzo del análisis de este artículo 15, por el tipo de residuos, por el material que manipulen, la ubicación del emprendimiento, la dimensión, no, una serie de elementos que la sumatoria de ellos arroja un número final. Entonces, ¿qué se determinó? Que si no superaba, por ejemplo, los 11 puntos esa sumatoria, siempre se trataba de emprendimientos de primera categoría. Si estaba entre 11 y 22 puntos, de segunda categoría, y si estaba por encima de los 22 puntos, eran de tercera categoría. Esto es más claro, porque acá ya no dejamos al arbitrio del juzgador establecer si algo es incómodo o no, o si algo es inocuo o no, sino que acá hay una pauta objetiva clara, ¿no?, nivel de complejidad ambiental. Y para despejar todo tipo de dudas, lo que ha ido haciendo sistemáticamente las autoridades de aplicación de la ley
es elaborar una suerte de anexos, en donde ya directamente en esos anexos se hace un listado de los emprendimientos que son comprendidos en la primera categoría, en la segunda o en la tercera. Pero está bien que mantenga el nivel de complejidad ambiental, ¿por qué? Porque si bien estos anexos se van, renovando en la medida que aparezca alguna actividad industrial novedosa que no había sido incorporada en forma previa, tampoco es que se lo van renovando mes a mes. Y si en el medio aparece alguna actividad industrial novedosa que no está encasillada en alguno de ellos, es importante entonces que se mantenga esta pauta objetiva del nivel de complejidad ambiental y no limitarnos exclusivamente al tema de los anexos, como para poder determinar esto de acá. ¿Bien? ¿Me viene siguiendo hasta acá? Sí. Bueno, entonces, volvemos al trámite. Tenemos en claro entonces que la ley ha dividido los emprendimientos industriales en función del denominado nivel de complejidad ambiental, hablando de que existen 3 categorías. Bien, primera, segunda y tercera categoría. La ley utiliza un criterio subjetivo, el decreto reglamentario establece una pauta objetiva de clasificación de los emprendimientos industriales. Bien. Dijimos también quiénes sean los legitimados activos para dar inicio a este trámite de obtención del certificado de aptitud ambiental. Propio empresario, cámaras empresariales o asociaciones industriales. Ahora tenemos que determinar, bueno, muy bien, ¿ante quién el sujeto legitimado debe iniciar el trámite para la obtención de este documento necesario para el inicio de la actividad, para la obtención del certificado de aptitud ambiental? Vamos a analizar, obviamente, el caso del ámbito de Mar del Plata, que es donde nosotros estamos estudiando, y en donde además se da una particularidad, en el sentido de que tenemos 2 organismos iniciadores que pueden dar inicio al trámite del certificado de aptitud ambiental. El primero de ellos, ¿quién creen ustedes que será el organismo que se encargue de, eventualmente, la expedición y el inicio del trámite del certificado de aptitud ambiental? ¿Quién piensan ustedes que puede llegar a ser? Y la autoridad de aplicación, esta es la OPDS que hablamos hoy. Sí, en realidad en ese caso no es la que vaya a iniciar. Acá estamos hablando de un organismo público a nivel municipal, que va a ser el encargado prioritariamente de recibir los trámites de inicio. Que será entonces ¿quién acá? La ¿En municipalidad. la municipalidad? Obvio, la municipalidad. El primero va a ser la Municipalidad de General Porredón. Los municipios en general son los encargados de recibir acá. Pero acá tenemos una particularidad en Mar del Plata, que tenemos jurisdicción municipal y dentro de la ciudad también tenemos jurisdicción del ámbito provincial. ¿A dónde hay jurisdicción provincial en la ciudad de Mar del Plata? ¿Saben? Los agarré acá. En el puerto. El puerto de Mar del Plata, sepan ustedes que es jurisdicción provincial. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ir al puerto, van a ver que hay la autoridad policial, si se quiere, en el puerto. ¿Vieron alguna vez a policía local o policía bonaerense ahí? No. ¿Quiénes están? Prefectura. ¿Por qué? Porque es jurisdicción provincial. Y que en este caso, la jurisdicción provincial y el organismo que se encarga de la administración de los recursos del puerto de Mar del Plata es el denominado Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, una figura del derecho público especial o particular, pues se trata de un ente público no estatal. Ese es la figura técnica jurídica de lo que es el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. ¿Por qué hay que hacer esta salvedad? Porque si alguna industria quiere o pretende radicarse en la jurisdicción del puerto de Mar del Plata, ¿a dónde debe iniciar entonces el trámite para la obtención del certificado de aptitud ambiental? Ante el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, no la municipalidad, porque está fuera de su jurisdicción.
La jurisdicción de la municipalidad es solamente la municipal, que es para todo el resto del partido de General Pueyrredón, salvo el sector del puerto, que es provincial. Bien, entonces, de acuerdo a dónde quiera radicarse el establecimiento industrial, si es en jurisdicción portuaria o no, será que se deberá iniciar el trámite ante la Municipalidad de General Pueyrredón o el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. ¿Bien? ¿Y qué va a hacer el organismo que reciba este trámite? Ustedes van a ver, después ahí en la ley, que la ley determina, ¿no?, cuáles son, ¿no?, los requisitos, eso lo van a leer ustedes, yo no le voy a andar diciendo, cuáles son los requisitos documentales, ¿no?, que se exigen para la presentación del trámite para la obtención del certificado de aptitud ambiental. Pero lo que sí es importante tener en cuenta acá es que una vez que se inicia el trámite, lo primero que va a tener que hacer el organismo que reciba el trámite es lo que es establecer la zonificación y determinar si es correcta la zonificación en función del lugar donde pretenda radicarse la industria, y efectuar la clasificación de la industria de acuerdo si se trata de primera, segunda o tercera categoría. ¿Por qué les digo esto? Ustedes saben que en el ámbito local, nuestra ciudad está dividida en distintas zonas que lo que van a determinar es la imposibilidad o la posibilidad de erradicación de industrias en el lugar del domicilio donde se pretende hacer. En donde vamos a encontrar zonas que son consideradas residenciales exclusivas, en donde en ese tipo de zonas de la ciudad no puede erradicarse ningún tipo de establecimiento industrial, sea de primera, de segunda o de tercera categoría. Y podemos llegar al extremo de zonas que son comerciales totales, mixtas, ¿no?, en donde puede erradicarse cualquier tipo de emprendimiento, sea de primera, de segunda o tercera categoría. Sumado a esto, tengamos en cuenta que nuestra ciudad es una ciudad que ya ha tomado ciertas dimensiones importantes, ¿no?, y en función de eso, en zonas un poco alejadas del ejido urbano, se han establecido una cantidad de parques industriales, que no es ni más ni menos que conglomerados en zonas exclusivas de industrias dentro de un sector determinado. Tenemos varios ya, ¿no?, en el ámbito de General Pueyrredón, y en donde esta ley también abarca o afecta a los parques industriales. Entonces, lo primero que va a hacer la autoridad que reciba el inicio de este trámite es determinar si la zona donde pretende erradicarse la industria es una zona que es apta o permite la erradicación de ese tipo de emprendimiento. En función de eso, lo siguiente que va a hacer es determinar y clasificar a la industria si se trata de una industria de primera, segunda o tercera categoría. Para esto cuenta con qué plazo, 15 días para hacer esto. Siempre estamos hablando de días hábiles administrativos. Recuerden que se aplicaba en forma supletoria la ley de procedimiento administrativo. ¿Y por qué es importante que determine y clasifique a las industrias si son de primera, segunda o tercera categoría? Porque en función de esto es lo que vamos a determinar en la continuidad del trámite, es de establecer quién es el que va a continuar con el trámite y en definitiva el que va a expedir el certificado de aptitud ambiental. ¿Y por qué les digo esto? Porque si se determina que el emprendimiento es de primera o de segunda categoría, el trámite continúa ante el órgano iniciador. O sea, si es de primera o segunda categoría, el trámite, la gestión, va a seguir ante el municipio de General Pueyrredón o el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Y ahí entonces comienzan a correr unos plazos que ahora vamos a ver de cuánto es lo que la ley establece. Pero si en cambio el emprendimiento es y se clasifica como de tercera categoría, el trámite no va a continuar ante el órgano iniciador,
sino que el trámite continuará su curso y será resuelto por la autoridad de aplicación de esta ley, que es la OPDS, que está en la ciudad de La Plata, y que es el organismo para el desarrollo sustentable. O sea que siempre que hablemos de emprendimientos de tercera categoría, quien resuelve, en definitiva, estos expedientes es la autoridad de aplicación, la OPDS. Por lo tanto, si se clasifica como de tercera categoría, el expediente se suspende, se remite a la autoridad de aplicación y el trámite va a continuar ante la autoridad de aplicación en la ciudad de La Plata. Y esa autoridad de aplicación va a ser, en definitiva, la que resuelva la expedición o no del certificado de aptitud ambiental. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta acá que el hecho de que se inicie el trámite no es que va a ser otorgado en forma automática. Se va a otorgar en la medida que cumpla con la normativa, que cumpla con los requisitos documentales y que por sobre todas las cosas se apruebe, ¿no?, los estudios de impacto ambiental exigidos. O sea, no solo que cumpla con la documentación que tenga que acompañar, sino que además se apruebe el estudio de impacto ambiental que se le exige obligatoriamente que se presente para la aprobación de este documento. Bien. Si se trata de un emprendimiento de primera o de segunda categoría, como les dije, el trámite va a continuar ante el órgano iniciador. Supongamos que es en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, iniciado ante el municipio de General Porredón, y que está cumplido, porque esta es una característica bastante común de la administración pública, ¿no? Que los plazos que estamos hablando, que determina acá la ley, son plazos que vamos a considerar que van a comenzar a contar desde el momento en que el expediente está en condiciones de resolver. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos ocurre, sobre todo cuando nos toca gestionar expedientes en el ámbito administrativo, que la administración pública dice, bueno, pero previamente tráigame tal cosa porque le falta esto. ¿No? Falta cumplirle con el inciso 3 del artículo 4, norma 5, bueno, si bien vieron que habla siempre en código, ¿no? En definitiva, un acta le falta, bueno, está bien. Y llevamos el acta, ¿no? Y cuando pedimos que entonces pase para resolver, se dice, bueno, pero también le faltó traer esto otro, ¿no? Y generalmente es así, la administración, en vez de decir todo lo que falta de una sola vez, lo dice en cuotas. Entonces, cuando está todo cumplido, ¿no?, y está en condiciones, el expediente entonces nos vamos a encontrar que una vez cumplimentado con todo esto, la autoridad que va a tener que evaluar si están cumplidos todos estos requisitos, va a tener que expedirse en el término de 45 días. Siempre estamos hablando, insisto, de días hábiles administrativos. Dentro de los 45 días debería existir una resolución por parte del municipio en el sentido del otorgamiento o no, en función de la evaluación que haya efectuado, de la documentación acompañada, del certificado de aptitud ambiental. ¿Qué ocurriría si transcurrió esos 45 días? Existe un silencio de la administración pública, bastante normal que ocurre en la práctica. No dijo ni blanco ni negro, ni sí ni no. No dijo nada, ¿no? Y transcurrieron los 45 días y no hay resolución. ¿Qué es lo que hay que solicitar acá? Un pronto despacho. Un pronto despacho que le va a conceder un plazo de 60 días más para que se resuelva sobre la situación planteada. Con una circunstancia bastante grave en este caso, en el sentido de que si existiera este pronto despacho y transcurre el plazo de los 60 días sin que se expida la administración pública, la ley considera que el certificado deberá expedirse en forma automática. O sea, se considera el trámite aprobado automáticamente, expidiéndose el certificado de aptitud ambiental. Y digo que esto es peligroso, justamente ¿por qué? Porque imagínense que en manos non santas, ¿no?, de alguien de la administración pública, un expediente que está en no condiciones muy sanas, ¿no?, que está flojito de papeles, como se dice normalmente, podría eventualmente, cosa que no debería ocurrir jamás, pero podría
¿no? Por el solo de circunstancia de cajonear, esconder, ¿no? O traspapelar el expediente y que transcurra el tiempo, que se otorgue un certificado de aptitud ambiental a un sujeto que no estaría habilitado para tal. Porque la ley dice claramente que si por el solo transcurso del tiempo y el silencio de la administración pública, debe concederse en forma automática el certificado de aptitud ambiental. Último, y seguimos en la clase que viene. ¿Qué pasa si el emprendimiento es de tercera categoría? En este caso, como les dije, el expediente tiene que ser remitido a la autoridad de aplicación, a la OPDS. Y en términos de plazos, ¿cuáles son los plazos con los que cuenta la OPDS para analizar, evaluar, ¿no? y resolver sobre el certificado de aptitud ambiental solicitado? Van a ser 90 días. En este caso va a ser el doble de lo que se trata del plazo de los de primera y segunda categoría, con idéntico resultado frente al silencio de la administración pública. Transcurren 90 días, no se expidió, pronto despacho por 60 días más. Y con idéntico resultado frente a la hipótesis de silencio de la administración pública frente al pedido de pronto despacho. Con lo cual, reeditamos la señal de alerta o de peligro ante este supuesto también. 90 días, nada. 60 días más nada, automáticamente se concede el certificado de aptitud ambiental. Más grave en este caso porque Por supuesto. queda peligrosa, ¿no? Y porque estamos hablando de otro tipo de emprendimiento. Por ejemplo, para que se dé una idea de cuáles están dentro de lo que son de tercera categoría. Por ejemplo, industrias relacionadas con el petróleo, con la farmacéutica, con los agroquímicos. Todos este tipo de emprendimientos son de tercera categoría, ¿no? Imagínense entonces la gravedad frente a el otorgamiento de un certificado dado en forma automática porque la administración pública se le han vencido los plazos sin que se expida al respecto. No ocurre generalmente esto, igualmente les hago esta salvedad. En general no ocurre esto y los plazos son cumplidos y no llegamos a esta instancia, pero la ley lo deja en claro. Es grave porque podría ocurrir, ¿no? Y si ocurre algo de esto, la ley es clara, dice, se otorga, debe otorgarse en forma automática. Y listo, y comenzó, ¿no? Y que esto lo habilita para comenzar a desarrollar la actividad. Por último, y seguimos entonces, como les dije, la clase que viene. Si se trata de un parque industrial, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si mi industria se va a instalar dentro de un parque industrial, y al parque industrial se le exige la obtención de un certificado de aptitud ambiental, si yo me instalo dentro de un parque industrial, ¿necesito realizar este trámite? Si ya está aprobado el certificado de aptitud ambiental a un parque industrial, sí. Tengan en cuenta que sí, que por más de que yo quiera instalarme dentro de un parque industrial, que tuvo que realizar el trámite de obtención del certificado de aptitud ambiental, no me exime a mí en forma individual de realizar el trámite y de obtener el certificado de aptitud ambiental, por más de que me radique dentro de un parque industrial. Lo tengo que hacer igual. Con lo cual, en este sentido, fíjense que es abarcativo de todas estas hipótesis, y que no solamente es cuando yo me instalo fuera de un parque industrial, sino que dentro de un parque también tengo que obtener el certificado de aptitud ambiental. Bueno, la clase que viene vamos a continuar con esto y vamos a culminarlo, y va a ser mi última clase, después ya van a tener el cambio de cuerpo docente. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda de esto? Yo les dejo igualmente, ustedes, como les dije, en el campus tienen habilitados los textos legales, como para que puedan leer tranquilos el tema este. ¿Bien? Sí, Bueno. no quedo dudas, por lo menos en mi parte. Bueno, perfecto. La clase que viene entonces vamos a continuar con lo que queda, que son algunas cuestiones más, y bueno, después seguiremos. Buenas noches, chicos, que sigan bien. Buenas Adiós, buenas noches. noches, muchas gracias. No, por favor, chao, chao.